Miles de personas marcharon ayer, ¿no? La Plaza de Mayo. Multitudinaria, definitivamente. Sin incidentes. Sin incidentes. Había habido un operativo de seguridad muy importante, pero frente a la cantidad de gente, el operativo de seguridad quedó como una sombra, la verdad hay que reconocerlo. Hay mucha gente. La estrategia de sumar sectores le funcionó muy bien al Consejo Nacional del PJ, como decías, Vir. El peronismo del conurbano movilizó tanto a los intendentes que responden a Axel Kicillof como los intendentes que responden a Cristina Fernández. Y se notó mucho movimiento de colectivos viniendo desde muy temprano a la mañana. De hecho, si uno recorría la avenida 9 de Julio, estaba lleno de colectivos que habían traído militantes. Por supuesto, también muchos vinieron en tren, los que fueron solos en subte, lo que fuese. Pero es cierto es que había mucha gente. Sí, había muchos sindicatos. Se notaba mucho más la presencia de la CTA, de las CTA, que de los sindicatos enrolados en la CGT, aunque sí, había ESMATA, UOM especialmente, con mucho cartel que se notaba la presencia. Son dos sindicatos con muy fuerte conducción kirchnerista. El ESMATA ha ido virando, se ha ido radicalizando y de hecho prácticamente la industria automotriz ayer no produjo, fue uno de los datos del día que repercutió fuerte, no produjo porque ESMATA llevó a los operarios, no todos están contentos, hay que marcarlo, a la marcha, porque este es un punto, les descuentan el día. Ayer no era paro. Ayer no era paro, no era medida de fuerza. Ayer todos los trabajadores que en definitiva fueron a la marcha les van a descontar el día y por ahí no todos tenían tantas ganas, pero bueno, los sindicatos suelen ser muy fuertes en la industria y hay que acatar ciertas. Lo mismo con la seccional ATE Capital, que ayer lo mencionábamos, el gobierno había anunciado que descontaba el día. En realidad, cualquier día que no se va a trabajar en forma justificada, el día se descuenta, independientemente del caso puntual de los que ayer no iban a trabajo porque habían optado por ir a la plaza. Y por supuesto había mucha representación de la Cámpora, la columna de la Cámpora fue muy nutrida y también, digamos, fue una plaza que servía para mostrar estas demostraciones internas de convocatoria, de poder. No era solamente mostrar hacia afuera, sino también mostrar hacia adentro en la pulseada que está dando el propio PJ para ver quiénes encabezan las listas, cómo se organizan las listas, que no falta nada. El 9 de julio cierran las alianzas en provincia de Buenos Aires y el 19 de julio cierran las listas. Están en el proceso de armado de las candidaturas. Es que eso es en definitiva lo que empieza a ocurrir a partir de hoy. La marcha, el apoyo, el lanzamiento, si se quiere, de una campaña que todavía no se sabe bien, porque en definitiva ayer esto se lo puede tomar como una mega demostración de fuerza del peronismo / kirchnerismo, pero ahora empieza realmente otra película que los va a tener bien concentrados a todos, a la propia Cristina ni hablar, que desde su domicilio va a tratar, por supuesto, de influir y de retener su dosis de poder, pero ese es en definitiva el foco. Esto ya queda para el folclore. Sí, absolutamente. Y lo cierto es que hablando del foco puesto en Cristina Fernández, ayer no estuvo en la plaza, pero era la actriz principal de esta movilización y de hecho hubo dos mensajes de Cristina. Uno que envió grabado y un segundo mensaje que fue en vivo, telefónico, para agradecerle a los militantes su presencia en la plaza. Después escuchamos parte del primer mensaje en el que aprovechó para cuestionar al gobierno de Javier Milei, porque de hecho, más allá del cuestionamiento a la justicia, fue una marcha contra Javier Milei, contra la gestión económica del gobierno nacional y la promesa de vamos a volver. En esta etapa es necesario organizarse para clarificar, repito, organizarse para clarificar cuál es el verdadero problema que tiene nuestro país. Que no es más ni menos que un modelo económico en el que se enriquecen unos pocos y el resto la neta contra el vidrio. Y esto está sostenido por un andamiaje judicial
que al mismo tiempo que mantiene vigente adefesios como el decreto 70 que directamente modificó la Constitución, me mete presa a mí. Simple y sencillo, ¿no? Fácil de entender. Poder económico más partido judicial. Y el resto, que se joda. Bueno, hay una primera parte de este mensaje en el que decía que se sostiene el modelo económico con el andamiaje judicial, claro. Esto de me sacan de la cancha porque saben que pierden, pero no por mí, sino por el plan de ajuste, ¿no? Claro, el relato del ajuste no cierra sin represión, en este caso no cierra sin Cristina presa. Claro, exacto. Pero el punto es lo llamativo de todo eso, es que ese relato que en definitiva durante el gobierno de Macri le funcionó muy bien al kirchnerismo, porque durante el gobierno de Macri sin duda las variables económicas se terminaron disparatando, se terminaron colapsando y terminaron generando un aumento de la pobreza respecto de lo que el propio Macri había recibido. Ahora ese discurso del kirchnerismo tiene cada vez menos anclaje en la realidad. Hoy la pobreza es mucho menor de lo que era cuando Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández dejaron el gobierno. Mucho menor. La pobreza infantil es mucho menor, con la misma forma de medición que usaban los propios kirchneristas. Con lo cual, realmente hay una falta de anclaje ahí en la realidad que tarde o temprano en la campaña le puede llegar a generar algún otro conflicto. Claro. La advertencia económica de Cristina tiene que ver con el futuro. Ah, bueno, claro, porque, sí, las pestes que se van a venir porque ahora no estás tan mal. Claro, porque lo que plantea es, esto no se sostiene porque, dice, tienen vencimientos de deuda como el vencimiento del yogur. Eso fue parte de la definición, sí, que el propio modelo se les va a venir encima porque no van a poder juntar los dólares. De hecho, parte de la crítica, vamos a ver si ahí tenemos ese fragmentito donde explica el diagnóstico de por qué se entiende que económicamente el modelo de Milei se va a caer. Este modelo que ahora encarna Milei, que no es diferente a los de otrora, se cae. Y se cae no solo porque es injusto e inequitativo, no solamente por eso, sino fundamentalmente porque es insostenible en términos económicos. Tiene vencimiento como el yogur y no es nuevo, ya lo vimos con Martínez de Oz en el 76 y con Cavallo en los 90. Porque me pregunto, ¿cómo se sostiene un modelo económico donde la gente tiene que tarjetear la comida del día a día y arriba después no puede pagar la tarjeta? ¿Cómo subsiste un país donde es mucho mejor comprar comida, viajar, comprar ropa afuera porque es más barata de lo que está aquí adentro del país? Y mientras esto sucede, el ministro de Economía, el impresentable de Caputo, alquila dólares para simular que tiene reservas. ¿Realmente hay alguien que pueda pensar seria y sensatamente que esto es sostenible? Bueno, lo que el planteo es con la sostenibilidad y el nivel de endeudamiento personal. ¿Cuánto hace que la gente usa la tarjeta en el supermercado? ¿Dónde vivió Cristina en 2020, 2021, 2022, 2023? La gente usaba la tarjeta y tampoco la podía pagar. Sí, el nivel de endeudamiento de los sectores vulnerables es cada vez más grande, digamos, pero no es una novedad. No, sin duda no. Te acordarás, el endeudamiento de los adultos mayores, que viene siendo un tema desde hace 20 años. Bueno, en realidad eso, con el corte de los créditos de la ANSES, empezó a pero de hecho fue un tema central, ¿te acordás de la última presidencia de Cristina Fernández? Exactamente. Sí. Pero sí son cuestiones que tienen que ver más con el sistema económico de los países en general, no coyuntural. Se entiende muchísimo el mensaje. El punto es que es un mensaje que hay que una vuelta... Es a la hora de ser bien efectivo, como no necesariamente es algo que esté ocurriendo hoy, que me pegue directo, como el mensaje publicitario en definitiva. Como que uno dice, bueno, ¿cómo funcionará esto del miedo al futuro, de que... es un gran signo de interrogación si ese va a ser en definitiva el foco de la campaña, que todo indicaría que sí. De hecho, decíamos que el foco estuvo puesto especialmente en el gobierno de Javier Milei, no solo en la cuestión judicial,
y uno de los asistentes de los que llegó más tarde, que fue Axel Kicillof también, entrando a la plaza, crítico a la gestión de Milei, vinculando además la detención de Cristina con el gobierno actual. Esto pasa en la Argentina de Milei, en una Argentina donde le dan también a la policía otras atribuciones, donde se putea y se maltrata a todo el que piensa distinto. Es un golpe de autoritarismo que tiene la Argentina, que se expresa también en una condena absolutamente injusta, absolutamente fuera de la ley, en un procedimiento judicial totalmente trucho contra Cristina. Así que bueno, acá tenemos que estar en la calle y la verdad que es tremenda la cantidad de gente que se dio cita espontáneamente, organizadamente, para manifestar que así no, Milei, así no. Bueno, eso, contra Javier Milei, ¿no? Claro, interesante ahí la postura de Kicillof. La gente se reunió, se juntó espontáneamente, pacíficamente, para decirle a Javier Milei, así no en apoyo a Cristina, ni para más allá de que obviamente, que es el fragmento, pero obviamente enmarca la detención de Cristina en el gobierno de Javier Milei. Algo que en definitiva en la historia va a quedar así, ¿no? Eso es innegable. Sí, absolutamente. Y la pregunta de lo que decíamos al comienzo, bueno, ¿cómo impacta la marcha de ayer en el armado electoral del PJ? Ahí teníamos la figura de Axel Kicillof, que venía tironeando desde hace un año con Cristina Fernández y recién se habían sentado a negociar hace 2 semanas, una semana antes del fallo de la Corte Suprema. Cristina, que había anunciado su candidatura, bueno, deja vacante la candidatura a diputada de la 3ª sección electoral. No es que se quedaron sin candidato a presidente, ¿no? No, pero, claro. Pero lo cierto es que es un lugar... Se puede llegar a disimular un poco. Claro, pero es un lugar ahora que simbólicamente quedó muy expuesto. Bueno, entonces, ¿quién va a ocupar el lugar de Cristina? Y ayer, de hecho, a Máximo Kirchner le preguntaban si él podría ocupar el lugar que dejó su madre, porque ahí nuevamente habría un Kirchner en la boleta. Es decir, del mismo modo que Adorni es Milei, bueno, Máximo es Cristina, podría ser, que es mucho más fácil de asociar la candidatura, pero lo cierto es hacer a la noche Máximo Kirchner, hablando de la posibilidad de que él ocupe el lugar que ahora no va a poder ocupar su madre. Cuando uno tiene conducción, como en mi caso, está siempre preparado para asumir los roles que haya. Igual tenemos compañeros y compañeras, digamos, que pueden llevar adelante esa misma candidatura igual o mejor que uno. Yo me recuerdo que hace mucho tiempo dije que no había apellidos milagrosos en la política argentina. Sí tiene que haber hombres y mujeres con una firme convicción de asumir lo que es representar los intereses de la mayoría. Bueno, ahí estaba. Entonces, hay muchos candidatos. Yo tengo conducción, dice Máximo. Claro, mamá. Sí. O sea, si mamá me manda, sería, digamos, no para tomar el pelo, pero es él propio se reía, ¿no? No solamente su conductora, además es su madre. Si tiene que ocupar el lugar, lo hace, pero lo cierto es que abriendo esa puerta, ¿no? Está abriendo esa puerta porque obviamente va a ser materia de una negociación el nombre que reemplaza a Cristina Fernández de Kirchner, pero hay que decir que el nombre de Máximo genera mucha más resistencia que el de la propia Cristina. No hay ninguna duda. De hecho, es el motivo de la pelea con Kirchner. Con lo cual, por eso, no directamente Máximo ni lo confirmó ni se animó a decir yo voy a buscar ese lugar. Sí, y además hay una particularidad en esa candidatura. Es la candidatura que el peronismo se da por ganada. Claro, por eso. Entonces, ¿a quién le van a regalar la victoria? ¿No? ¿A quién le vamos a regalar? Exactamente. O sea, una cosa era cómo le vas a poder decir que no a Cristina. Ahora, ¿por qué al otro no te sentís obligado a decirle que sí? Eso es lo que está pasando, parte de la discusión en el PJ. Lo que ayer vimos es parte de lo que Cristina sí puede hacer. Cristina puede hablar, puede hacer streaming, puede, digamos, mucha de la discusión. Bueno, ¿cuál es el límite? ¿En qué parte, no ayer, que había una marcha que estaba previsto, que eventualmente, bueno, ayer cabían un montón de excepcionalidades, pero en qué parte no es un mensaje proselitista y una perturbación, ¿cómo es que dice la medida? Alterar el orden público. El barrio, No, más que el barrio, en definitiva, porque si fuera el... Bueno, lo que pasa es que lo de ayer... O solo el barrio.
el problema y la advertencia que le hizo la justicia es que tenía que evitar acciones que alterasen la convivencia con el vecindario. No hacer política, no necesariamente hacer política. De hecho, o sea, la única restricción que tiene una persona que está presa es la libertad ambulatoria. O sea, no puede circular, punto. Sí. Todo lo demás, ahora, la prisión domiciliaria viene acompañada de ciertas exigencias para que no afectes a tus vecinos. Como no es una persona peligrosa, no es el problema. Lo que había advertido la ciudad era, si toda la semana se concentra militantes y no permiten que pasen ambulancias, que no permiten que pase el recolector de residuos. ¿Pero ella podría convocar una nueva marcha, por ejemplo? Obvio. Y ser la oradora principal. Pero claro. Perfecto. Sí. De hecho, ahí no hay ningún inconveniente. Porque, por ejemplo, ¿a quién se le restringe la posibilidad de que tenga comunicación en la cárcel y a un narco? Alguien que pueda generar terror en la población. Pero a un militante político que va preso, el Código Penal no le restringe su actividad. Puede escribir, de hecho. Bueno, sí, en definitiva no puede presentarse. Sí está restringida, no puede votar. Ah, eso sí. Pero no puede votar, no puede presentarse y no puede... y por supuesto no puede ser elegida y no puede ejercer ningún cargo ni función pública. La pregunta es, ¿por qué puede hacer campaña? Bueno, porque no se lo permite, porque nadie se lo prohíbe. Y el tema es... porque la advertencia, y ahora vamos a ver, tiene que ver con el normal funcionamiento de la zona donde ella está. Una cosa es que no se fugue y otra cosa es que afecte al vecindario. Bueno, el vecindario, ayer, claro, fue mucho más allá del vecindario. No, claro, exactamente. Pero lo cierto es que ayer, y estamos viendo esta imagen, porque es la imagen que no se va a repetir, y no es que el tribunal le dijo no salgas al balcón, le dijo no hagas nada que genere una alteración en el vecindario. Igual, entonces, de todas formas, ella tiene dudas si puede ser. Tiene dudas y tanto es así que publicó un tuit difundiendo la pregunta que su defensa le hizo al tribunal. Y fue eso, ¿puedo salir o no al balcón de mi casa? Parece joda, pero no. Por eso le preguntamos al tribunal que aclare, por favor, qué comportamiento se encuentra prohibido y te comparto el pedido y difundió precisamente el pedido. Porque el riesgo es, Cristina no quiere hacer nada que efectivamente la quite de ese lugar que evidentemente es estratégico y que además eventualmente la mande a, no sé si una cárcel común, porque no va a ser el caso, pero sí a una dependencia, por ejemplo, de gendarmería en Retiro, donde no ayer por la mañana, cuando escuchábamos a su abogado, el doctor Veraldi, anticipaba que iban a pedirle precisiones al tribunal y acá también decíamos lo que durante la tarde de ayer pareció confirmarse. Cristina, me parece, tiene absolutamente claro qué es lo que generaría o no que vuelva o no, y nadie imagina que se le suspenda la prisión domiciliaria, sino eventualmente se le cambia de domicilio. En algún punto lo que hace un poco es mojar un poco la oreja a la justicia y eventualmente buscar algo que tampoco va a pasar, pero buscar que la justicia le diga, no, usted tiene prohibido tal y cual cosa, y de ahí alimentar el relato de me prohíben, lo que fuera, que la justicia, que no va a pasar, porque la justicia tampoco le va a decir tiene prohibido nada, le va a decir siga las instrucciones de tal punto, obviamente. Y de hecho, es simplemente lo de ayer, para que es una chicana total. Si no fuera Cristina Fernández de Kirchner, o sea, una persona que convoca, y tuviese prisión domiciliaria y tiene balcón, no sería un tema. Saldría al balcón a tomar aire, a fumar, a hacer lo que quiera, porque si sale al balcón no generaría un embotellamiento en la calle. No, claro. Entonces, el problema no es si, como dijo ayer, habíamos escuchado a Mayra Mendoza, no quieren verle la sonrisa, no quieren ver a una persona feliz. Bueno, no, tiene que ver con el funcionamiento del barrio. Y de hecho, en el documento que presentó, dice, los abogados de Cristina le dicen a la justicia, de manera concreta, dado que se ha suscitado un debate de carácter público, tal como lo reflejan los distintos medios de comunicación del país, en torno a si nuestra representada, ¿no?, hablan los abogados, puede o no salir al balcón del domicilio en el que se encuentra actualmente, deviene imprescindible que, al tribunal indique si tal comportamiento se encuentra prohibido, ya sea de forma total o parcial, y en segundo supuesto, cuáles son los alcances de la restricción. No, porque convengamos que si la justicia dijera, cosa que insistimos, no va a pasar, pero si la justicia dijera tiene prohibido salir al balcón, se construye un símbolo con ese balcón
balcón muy potente y realmente una imagen que quedará de verdad para la historia. Pero bueno, difícilmente pase. La gran duda, en definitiva, para mí, particularmente para todos los vecinos que viven en la zona, es Cristina probablemente no genere ninguna alteración del comportamiento, aún sin ni siquiera salir al balcón a tomar aire. Bueno, probablemente el movimiento se ve alterado de por vida ya en esa zona, porque por ahí no serán la cantidad que fueron en los últimos días, pero es probable que eventualmente se junten cada tanto militantes. Yo estoy seguro que muchos de incluso militantes kirchneristas que viven en Constitución no sabían hasta hace una semana que vivía en San José. Claro, bueno, pero ahora, viste, lo tienen, queda cómodo. Hay que ver qué responde el tribunal. Lo cierto es que con o sin balcón se nota que Cristina tiene capacidad de convocatoria y hacerse una plaza. Sin duda.